Muy bien, pues comenzamos en diciembre, en la primera semana de diciembre, esta es la segunda y quedan otros dos, acerca de el Señor Jesucristo. La serie, ¿verdad? El Yo Soy Jesucristo, el que vino, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que realizó una gran obra precisamente en este mundo con el propósito del Padre Celestial. Obviamente, la semana pasada vamos a hablar de su nacimiento. La semana que viene, perdón, vamos a hablar de su nacimiento. La semana pasada hablamos de esa profecía, de ese Mesías prometido que el Señor Dios, desde el capítulo 3 de Génesis, precisamente dio ese anuncio, porque yo lo veo ahí, ¿verdad? Aunque ya estaba en medio del huerto del Edén como el árbol de la vida que simboliza Jesucristo, que Él es la vida, ¿sí? Entonces, ahí cuando le dijo a la serpiente, ¿verdad? La simiente de la mujer, o sea, si usted pone atención, es en singular. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dice al enemigo, Satanás. Y tú solamente le herirás en el calcañar. Esto significa, le harás un rasguño en el talón. Hoy vamos a compartir con ustedes precisamente la vida y obra del Señor Jesucristo, la vida y obra del Señor Jesucristo. Ahora déjenme le comento lo siguiente antes de iniciar, a manera de introducción. Sabemos que hay historiadores cristianos, y esos historiadores cristianos pues obviamente dan testimonio de que Cristo vino hace 2025 años aproximadamente. ¿Nació en diciembre? No, hermanos. Esa es una realidad. Nació más o menos entre septiembre y octubre, es lo que dicen también los historiadores. Sin embargo, esa fecha del 24 pues se cristianizó, ¿verdad? Pero como le digo, aunque hay evidencias de historiadores cristianos, toma más relevancia, toma más importancia la evidencia de que Cristo vino a este mundo de historiadores no cristianos. Amén. O sea, historiadores no creyentes, no cristianos, dan testimonio que Jesucristo vino a este mundo. Uno de ellos fue Flavio Josefo, usted puede investigar, otro Tácito, otro Suetonio y Plinio. ¿Sí? Al menos 4 historiadores no creyentes, no cristianos, que dan testimonio de esta realidad. Ahora, aunque hay sí historiadores cristianos que obviamente ratifican todo, y hay historiadores no cristianos que dan fe de ello, hermanos, la mejor forma de conocer quién fue el Señor Jesucristo, pues lo podemos encontrar en la propia palabra de Dios. Ya vimos Cristo, el Mesías profetizado. Hoy vamos a ver los evangelios y las cartas paulinas, las cartas de aquellos apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, Judas, ¿sí? De cómo escribieron acerca del Señor Jesucristo y dieron la gloria a Él. En los evangelios, iglesia, encontramos, por ejemplo, por primer lugar, a Mateo. Ahora, ¿por qué? Acuérdense que se decidió en un concilio ubicar también los libros. Algunos no están cronológicamente, se regresan la historia, como en el caso del Antiguo Testamento de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y luego Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, se regresa otra vez y vuelve a iniciar todo y a contar todo o narrar todo de una perspectiva diferente. Lo mismo, ¿por qué escogieron? Claramente lo podemos identificar. ¿Por qué escogieron poner primero a Mateo? Porque Mateo estaba dirigido al pueblo judío, de donde viene el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pusieron el primer evangelio acomodado como en primer lugar? Bueno, porque ahí viene la genealogía de Jesucristo. ¿Sí? Y porque comienza en Mateo capítulo 1, versículo 1, Jesucristo. Hermanos, el que ubicó en primer lugar a Mateo, pues fue precisamente el escritor, más no el autor, acuérdense que el autor es el Espíritu Santo. Se ubicó en primer lugar Mateo, que fue uno de los 12 discípulos, también después llamado apóstol. De los 4 evangelios, sí, porque luego preguntamos, a ver, nómbrame los 12 apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, hermanos, Mateo y Juan fueron los discípulos y apóstoles, los otros no, aunque fueron discípulos, pero no apóstoles. ¿Por qué fueron discípulos? Porque un discípulo es un aprendiz, un alumno. Entonces, dan testimonio que aprendieron del Señor, ¿verdad? Entonces se ubicó a Mateo, que fue uno de los 12 discípulos, después llamado apóstol. Ahora, este Mateo
fue testigo presencial de todo lo que narra. Él fue testigo presencial. Mateo fue recaudador de impuestos, o sea, trabajaba para el SAT. ¿Sí? Él es Mateo, recaudador de impuestos, el cual fue llamado por Jesucristo. Estaba sentado, dice, cuenta la historia, narra la historia, él mismo, ¿verdad? Que estaba sentado en el banco de los tributos. Y pasó el Señor Jesucristo, le dijo, sígueme, y al instante dejó el banco de los tributos y le siguió. Fue llamado por Jesucristo y al instante dejó la mesa de los tributos y abandonó esa profesión para servir al Señor Jesucristo. Como le menciono, este evangelio está dirigido a una audiencia judía. De ahí pues que inicie con la genealogía de Jesucristo, porque para el judío esto era de gran trascendencia y muy importante saber de dónde provenía cada uno de los individuos. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, con H mayúscula las dos. Luego pasamos al evangelio de Marcos. Marcos no fue uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, perdón. Marcos fue uno que acompañó, por ejemplo, al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros y también acompañó en varias ocasiones al apóstol Pedro. El evangelio de Marcos presenta los hechos de Jesucristo, sus milagros, fue escrito para una audiencia romana principalmente. Y Marcos presenta a Jesús como el león, ¿sí? Como el poderoso león. Ahora bien, usted se va a preguntar por qué encontramos diferentes aspectos o diferente narrativa a veces, aunque en los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, que prácticamente tienen mucha similitud, pero ¿por qué uno lo cuenta de una forma y otro lo cuenta de otra forma? Sencillamente, si yo simple y sencillamente, ¿verdad? Le llamo a 4 de ustedes para que me cuenten una película que vieron las 4 personas, cada quien va a contar la película de diferente forma, aunque en el sentido está contando la misma película, pero y un mensaje central igual, pero las características o las narrativas o los aspectos van a ser diferentes, que se van a complementar uno con otro, ¿me explico? Por eso, hermanos. Entonces, eso es lo que Dios les reveló, lo que se les quedó y lo que les inspiró el Espíritu Santo para que escribieran, respetando pues lo que ellos habían testificado y cómo lo habían visto desde su perspectiva. Entonces, ese es Marcos. Lucas, el médico de nacionalidad griega, o sea, él era gentil. Su evangelio, dirigido principalmente al pueblo gentil, a la audiencia gentil, presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, el Salvador universal. Lucas tampoco fue uno de los 12 discípulos. Lucas presenta a Jesús como el becerro, ¿sí? Como ese animal de carga que vino a servir, pero que es fuerte también, ¿sí? El becerro o el buey, que es quien amarraban o ponían el yugo, ¿sí? Para que jalaran el arado fuertemente, eran animales fuertes. En el caso de Juan, que sí fue discípulo y apóstol, ¿sí? Mateo y Juan, Juan se considera como no de los evangelios sinópticos, sino que aporta otras evidencias más. Juan sí fue uno de los 12 discípulos y posteriormente apóstol, y fue pescador, que también al llamado del Señor Jesucristo, al instante dejó las redes, dejó la barca y también a su padre, y le siguió junto con otros también. El apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Dios encarnado y que habitó entre nosotros. Y él lo refiere como águila, así, como águila. Jesucristo, pues, es el Mesías prometido, que es el tema de la semana pasada. Y como promesa del Padre Celestial, vino a traer a este mundo una nueva oportunidad que usted y yo hemos aprovechado. Hemos aprovechado, hermanos. Damos gracias a Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, a traer una nueva oportunidad al mundo que se había enfrascado y extraviado en una religiosidad llena de costumbres, tradiciones que habían perdido el sentido. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. Eso es lo que dijo precisamente Dios en su palabra. En Juan 3:16, pues, que lo conocemos todos, así habla de esta oportunidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El Señor Jesucristo, aún ¿sí? siendo Dios, que se despojó de su divinidad, cumplió con todo lo establecido por la ley. No porque tenía que hacerlo, bueno. O sea, el hijo del rey dice, una vez dijo, los hijos de los reyes no pagan impuestos, pero para que no se molesten, toma un pez y va a sacar un estatero y paga impuestos. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que cumplirlo precisamente, primero que nada, para poner el ejemplo. Para poner el ejemplo. Sí, él no tenía, por ejemplo, que bautizarse y lo tuvo que hacer cuando le dijo a Juan el Bautista, le dijo a Juan el Bautista, no, espérate, si yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Deja, así tiene que hacer, pues para que se cumpla todo. Entonces el Señor Jesucristo viene a ponernos el ejemplo también. Cumplió con la ley, no tenía que hacerlo, sino para ponernos en claro y el claro ejemplo de lo que es la obediencia al Padre Celestial. Eso es lo que recibimos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, una de las grandes ejemplos de sujeción al Padre, aún a pesar de todas las circunstancias, fue la oración que hizo en Lucas 22:42, que quedó ahí en Lucas 22:42, que habla de la oración del Getsemaní, o en el huerto del Getsemaní, que es el huerto de los olivos, diciendo, así viene su oración. Padre, fíjese, postrado, dice la Escritura, otro evangelio sinóptico, que sudaba como gotas de sangre. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el gran ejemplo de la sujeción del Señor Jesucristo. Ahora, todo hombre, todo divino, hermanos, como hombre iba a sentir el dolor. Iba a sentir el sufrimiento de lo que estaba por llegar. Sin embargo, él puso su vida delante del Padre Celestial como ser humano y le dijo así, si quieres, si es tu deseo, pasa de mí esta copa, lo que va a venir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es un gran ejemplo, hermanos. Por eso cuando se ora, hermanos, tenemos que decir, hermano, queremos, por ejemplo, que toda la gente se sane. Pues claro que sí, pues ese es nuestro deseo, que toda la gente se sane, que toda la gente no se enferme. Sin embargo, es imposible, ¿verdad?, que todos se sanen total y absolutamente. Ese es nuestro deseo, sí, pero nosotros no vamos a mandar a Dios lo que tiene que hacer, como algunos quieren intentar hacerlo, ¿no? ¿Quién es el Señor? Yo pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el soberano? Bueno, Él es el que va a hacer la perfecta voluntad. ¿Y qué tenemos que orar usted y yo por los enfermos? Sí, ir y poner las manos como mandamiento de Él. Sin embargo, es pedir que se haga siempre la voluntad del Padre Celestial. Aunque yo he escuchado personas que cuando precisamente ellos ven que las personas oran y que se haga tu voluntad, dicen, no tienes fe, te dice, no tienes fe. Usted tiene que decir, sano en el nombre de Jesús. Ah, caray. Eso es darle ya instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer. No, hermanos, seamos humildes, sensatos y pongámonos en nuestro lugar. Él es el Señor, yo soy simple y sencillamente un siervo inútil, que tengo que hacer lo que se encomendó, nada más. ¿Sí? Y si es la voluntad del Padre Celestial sanar, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también, hermanos. Esa es la realidad. Ese es el ejemplo que vemos en el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si somos cristianos, vamos a aprender en obediencia del ejemplo del Señor Jesucristo. Amén. Y no andar inventando otras cosas. Hermanos, como le dije, Jesús se bautizó, aunque no requería hacerlo. Cumplió con los ordenamientos necesarios, por ejemplo, cumplió con los protocolos, con los ordenamientos necesarios para poder ministrar en la sinagoga. Cuando se le dio el libro del profeta Isaías y leyó lo que usted y yo sabemos, el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y sigue leyendo. Ahora, cuando se le dio el rollo es porque cumplió con el protocolo establecido por la ley para que él tuviera autoridad de ponerse enfrente y leer las Escrituras. No fue dedazo. ¿Sí me explico? Él cumplió con todo, hermanos. Y a veces nosotros queremos brincarnos las trancas, hermanos. No, hermanos, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber y posiblemente otros tenían más que él, de años ahí, pero el Señor así lo decidió, ¿no? Pero cumplió los protocolos también. Señor Jesucristo, pues, cumplió con todo lo establecido para poder ministrar en la sinagoga. El Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir, ¿sí?
y darse como ofrenda en rescate por muchos. No vino, hermanos, hermanas, no vino a condenar al mundo. El Señor Jesucristo vino a que este mundo fuera salvo por Él. Ya leímos Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, escuche bien lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo con H mayúscula al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino el Señor, a darnos oportunidad, a que nos convirtiéramos a Él, a que aprendiéramos de Él, no solamente a que creyéramos, sino que creyéramos y obedeciéramos, porque los demonios creen, pero no obedecen, y hasta tiemblan, pero no obedecen, hermanos. Tengamos cuidado ahí. Es necesario creer, sí, pero obedecer. Poner por obra esa fe, sí, objetiva, tangible, comprobada, hermanos, dando fruto que el Señor Dios espera, obviamente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesucristo, pues, es un ejemplo de sujeción cabal al Padre Celestial. Manifestó también su celo santo al ver que la adoración a Dios se había convertido en un mercadeo. Y antes de llegar al templo cuando Él vio que en el templo se hacía precisamente mercado con la fe, precisamente, ¿qué es lo que acontecía? Mire, le voy a poner este ejemplo para que usted vea lo que hacían los que estaban afuera del templo, donde era el lugar de reunión, y que las autoridades ahí estaban de acuerdo y se hacían de la vista gorda. Yo pienso que llevaban su mochada, digo, conociendo cómo está el detalle de siempre, porque es un detalle general, ¿no? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Ahí con eso ya todo, ya con eso, o sea, son injustos. Bueno, no va a cambiar eso, ni ha cambiado, y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que hacían afuera? Y que las autoridades ahí decían, no, está bien, ahí nomás que se compartan, ¿verdad? Entonces, le pongo este ejemplo. Ahorita, en este tiempo, pues el dólar está en relación a la cotización con el peso, unos 18 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Imagínate que llegaba gente de afuera y traían dolaritos, cueros de rana, ¿sí? ¿Cómo le llaman más? Chelines, ¿qué más? Bueno, tiene otra, no sé. Más. Bolas, 10 bolas. Entonces, hermanos, entonces llegaban y le decían, a ver, te los cambio. Sí, aquí por orden de no sé quién, a 15 te los voy a recibir. ¿Qué? No, allá no aceptan dólares, pero aquí a 15. Si no, no entras. Pero vengo a 15. Y luego no todavía eso, hermanos, sino que traían sus ofrenda en especie, su corderito, su gallito, o su gallina, o su pollo, o su tórtola, su palomino, o su becerrito, qué sé yo. Y dicen, y esos no, tienen que ser de los que vendemos aquí. Ya traen el sello ahí de ahí de la corona. Ya traen el sello autorizado y revisado, todos chuecos ahí, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, no, esos no. Ya los dejaban y al rato los agarraban, le ponían el sello y los volvían a vender. Es lo que hacían, hermanos. Y lo más triste es que estaban de acuerdo los de arriba, hermano. Entonces, eso es lo que está. Por eso el Señor Jesucristo fue, ¿y qué? Y les volcó las mesas. Ahí está su negocio. No, aquí negocio no. Y eso se lo sigue diciendo a muchos, ¿eh? Aquí negocio no. ¿Ok? La fe es para, ¿sí?, vivirla, obedecerla, conocer la palabra de Dios, y no hay de que vamos a trocar fe por milagro y que sabe que, o qué sé yo, no tantas cosas que hacen en muchos lugares. No, hermanos, todo lo de Dios es gratis. Él murió por nosotros, ¿sí? Y toda la cuenta que teníamos está saldada, ¿sí? Él es el dueño del oro y la plata y listo, ¿sí? Así de que nadie no vuelva otra vez, que no permita que nadie le ponga otra vez la mesa ahí para chantajearlo o manipularlo o venderle el milagro, la fe o qué sé yo. El Señor Jesucristo, pues, fue acusado una y otra vez por falsos testigos
que violentaba, decían que violentaba lo establecido por Dios, lo acusaban. Sin embargo, usted y yo conocemos y quedó plasmado en la Escritura que él decía siempre, es que no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad ¿de quién? De aquel que me envió. ¿Sí? Yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a hacer que se cumpla, pero en el sentido original, en el sentido correcto, hermanos. Jesucristo, pues, no solo fue un hombre sabio, o solo un profeta, un buen predicador, como dicen inclusive algún ahí expresidente, ¿no? Que nomás dice que nomás, sí, sí, fue un hombre muy sabio. No, hermanos, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Emmanuel. Él es el que se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres. Él es el Dios todopoderoso. Él es, sí, no hay ninguno igual a Él. Él es el unigénito del Padre, el único en su género. Bueno, espero que ya le haya sido aclarado a esta persona. Entonces Jesucristo no solo fue un hombre sabio, solo un profeta, como muchos lo dicen. Jesucristo es el Padre que se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres para poder redimirles. Así lo decidió Él. El apóstol Juan menciona que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El propio Señor Jesucristo se dice el Hijo del Hombre, el camino, la verdad y la vida. Él es el pastor de las ovejas. Él es el puente entre Dios y los hombres. Y no un puente, sino un grande puente como sumo sacerdote. Eso es lo que significa sacerdote, hermanos. Él es el ¿qué? El yo soy, como lo veíamos la semana pasada. Él es el gran yo soy. Yo soy. Se identificó él a sí mismo. Obviamente trajo mucho conflicto con los judíos, con los religiosos judíos. Primera de Juan 5:20, obviamente extraviados, ¿no? Porque muchos sí le recibieron. Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Y no hay otro igual a Él. Hoy estamos a 14 y hace 2 días se celebró por ahí, ¿verdad? El día de ahí, pues, de un ser humano que sirvió a Dios, que Dios le usó para traer a Jesucristo a este mundo, pero terminó su ministerio y murió y falleció y nada más. El único que murió por nosotros y resucitó fue el Señor Jesucristo. Y María tuvo que entregar su corazón a Él. ¿Sí? Tuvo que, de hecho, en una ocasión, acuérdese, usted lea la Escritura, quiso mandarlo, ¿no? Le dice, Jesús, no tienen, ahí le falta esto. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, no le dice mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces como que dijo, ay, se me da que le regué. Y después, ¿qué contestó María? Hagan todo lo que Él les dice. ¿Verdad? Y comprendió, hermanos. Ahora, acuérdese, lo que el mundo ha hecho de ella no es responsable, porque ella murió. Ella murió siendo creyente, sierva de Dios. Pero ya el mundo ha hecho otras cosas. Eso ya no es responsable de ella. Es responsabilidad de cada quien. Entonces, hermanos, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y no hay otro. No hay otro. Él es el único que resucitó y está intercediendo, sí, ante el Padre por todos nosotros, hermanos. El Evangelio de Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, Nicodemo, un religioso de aquella época, tiene una entrevista de noche, pues para que no le vean, ¿sí? Con el Señor Jesucristo, en donde él reconoce, rabí, o sea, maestro, rabí, reconozco que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no es de Dios. Así reconoce, ¿sí? Pero vino de noche. Ahora, todo esto, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué le dijo? Escuche bien lo que le dijo el Señor Jesucristo. Después de todo lo que dijo Nicodemo, el Señor Jesucristo le dice, o sea, tú eres aquí un maestro, conoces la Escritura y no sabes lo que te estoy diciendo. ¿Y qué le dijo? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que cambies la perspectiva. Es necesario que ya dejes esas costumbres religiosas que son incorrectas delante de Dios porque nomás lo haces de dientes para afuera. No.
Necesitas convertir tu corazón al Señor para que entonces ahora no solamente de oídas lo conozcas, sino que tus ojos espirituales le vean. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Ahora yo creo sinceramente que Jesucristo fue salvo. ¿Por qué? Nicodemo fue salvado por Jesucristo, ¿sí? Porque después da testimonio que creo que fue, no me acuerdo exactamente, con José de Arimatea, ¿no? Y fueron a preparar las especies y todo eso, hermanos. Entonces, ahí Nicodemo, ¿sí? Después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, entra en acción. Lea la Escritura, lea los Evangelios. Entonces, hermanos, Jesucristo fue el Todopoderoso, se despojó de su divinidad. El Señor Jesucristo rompió esquemas establecidos totalmente. Primero que nada dejó que los fariseos se acercaran. ¿Sí? Dejó que los fariseos se acercaran. Les permitió que le cuestionaran. ¿Solamente para qué? Para dar una respuesta y enseñar a los demás. ¿Sí? El Señor Jesucristo rompió esquemas establecidos, se acercó y permitió que los fariseos se acercaran, se acercó a leprosos, que no era permitido por la ley acercarse a los leprosos, se acercó a los samaritanos y tuvo un encuentro con una mujer samaritana, sí, que no se podían, samaritanos y judíos no se podían ver, no se podían acercar, y lo hizo. Realizó grandes obras y sanidades, ¿cuándo? El sábado, por lo cual también fue criticado. Jesucristo fue tentado en el desierto y nos puso el ejemplo de cómo permanecer fortalecidos a la tentación. ¿Cómo estamos fortalecidos ante la tentación, hermanos? Conociendo la palabra de Dios, pero permaneciendo bajo su cobertura, obedeciendo la palabra de Dios y sabiendo quién es el Señor verdaderamente. De tal forma que la misma palabra de Dios también nos dice, sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. No dice que te pongas a pelear y te pongas a reprender y te pongas a hacer guerra. No, te dice que te sometas a Dios. Está bajo su cobertura. Resiste. Esto es, si te avienta, póngase fuerte. Si quiere venir póngase fuerte. Y con la decisión de la palabra de Dios, y como el Señor Jesucristo le repitió, escrito está. Escrito está y escrito está. Pero no solamente de labios, hermanos, sino obedeciéndolo. El Señor Jesucristo, pues, vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El que cree en Él, ¿sí? Debe de creer en el que le envió y tiene vida eterna. Solo en Jesucristo hay salvación, no hay otro como Él. Solamente en Él hay salvación, hermanos. En Hechos 4:11 precisamente da testimonio la Escritura de esto. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Esta es la que sostiene todo. Si no, se les va a caer todo. Si no ponen la piedra de ángulo que sostiene todo, ¿sí? Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, no hay otro nombre, pero el ser humano ha inventado muchos nombres. Pero solo Jesucristo es el Señor, nadie más, ¿sí? Todo el pueblo judío, iglesia, todo el pueblo judío sabía que solo Dios el Padre podía perdonar pecados, ¿sí? Ellos sabían que solamente Dios el Padre podía perdonar pecados. Y en el Evangelio de Juan, precisamente se comprobó quién era Jesús, ¿sí? Y que tenía autoridad para perdonar pecados. Y él les contestó así, pues para que vean, porque lo acusaron, ¿no? Este blasfema, para que vean que el Hijo del Hombre, con H mayúscula las dos, Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿qué aconteció acá? Leamos la Escritura directamente en Mateo capítulo 9, versículo 1. En esta referencia viene precisamente esta historia. Entonces Jesús, dice, entonces entrando Jesús en la barca porque había tenido alguna actividad, sí, de bendición, compartir la palabra, ministrar a los que tenían necesidad, terminó y fue a hacer otra actividad, sí, esa es la vida del Señor Jesucristo. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
Y sucedió ahí en esa ciudad que le trajeron un paralítico. Ahora, ¿quién es un paralítico? Todos lo sabemos, un paralítico, un parapléjico, pues si no entiendes esa palabra, hoy se te dice un parapléjico. Y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, incluyendo la del paralítico, dijo al paralítico, fíjese lo que le dice: ten ánimo, anímate, hijo. Y luego le dice: hijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, estaban pensando: este blasfema. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados si solamente Dios puede perdonar pecados? Este blasfema, estaban pensando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué pasó? Omnisciencia, atributo exclusivo de Dios. Bueno, nomás para que vayamos comenzando ahí, hermanos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué están pensando esto malo en sus corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Y entonces lanza esta pregunta. O sea, les hizo un examen. Inciso A e inciso B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A ver, ¿qué es más fácil decir? Conteste. ¿Qué es más fácil decir? Inciso A, tus pecados te son perdonados. O inciso B, levántate y anda. O levántate, toma tu lecho y anda, como es otra versión. ¿Qué es más fácil? A ver, ¿cuál es? Levante la mano, ¿quiénes van por el inciso A? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho. Levántate, toma tu lecho y levántate. Ok, inciso B. Bueno, ¿quién se va por el inciso B? Ya saben la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Ya la saben? ¿Cuántos no van a levantar la mano? Pregunte lo que pregunte. Ok. Hermanos, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay una prueba objetiva, palpable, tangible. Yo puedo decir, ¿no? Te puedo decir. ¿Sí me explico? Si por ejemplo que alguien me diga, el pelo te va a crecer. No, pues qué facilito decir. Pero hacerlo es lo difícil. ¿Ya dieron cuenta? Pues tengo que poner los ejemplos para que lo comprendan, hermano. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bueno, entonces les dijo, bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, entonces se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero no quedó ahí. Entonces se levantó el paralítico y se fue a su casa caminando. ¿Se fijan, hermanos? El Señor Jesucristo no tenía limitantes en cuanto a esa operación grandiosa y sobrenatural, sobre lo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad, hermanos. Era el mismo Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo en la Escritura es identificado también como león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, Jacob bendice a su hijo Judá, le da una bendición especial. Acuérdense que fueron 12 hijos de Jacob, pero Judá tuvo una bendición especial. Y lo compara con un cachorro de león que se ha echado y es poderoso, prediciendo pues, o pronosticando, o profetizando, que de la tribu de Judá nacería un gran rey, refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Y que sería respetado, y lo que cantamos hace rato, será alto, grande e hijo del Altísimo. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros es. Sí, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, hermanos, todo eso, Él es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pues, es conocido como el león de la tribu de Judá, simple y sencillamente porque desciende de la tribu, cuarta tribu o cuarto hijo de Jacob, sí, que es Judá.
Judá fue el patriarca bíblico, el cuarto hijo de Jacob y Lea, de donde provino, escuche bien, el linaje de los reyes de Israel, incluyendo el rey David y la línea mesiánica de la que nacería el Señor Jesucristo. Judá significa alabanza y Judá, fíjese bien, Judá, que fue un ser humano, en la historia de José fue una parte esencial. Porque Judá fue quien persuadió a sus hermanos, a sus 10 hermanos, a que no afectaran la vida de José, ya sabe usted, ¿sí? José el soñador, como a sus hermanos mayores pues les caía mal y habían decidido, ¿sí?, quitarle la vida. Y Judá fue el que les dijo, no, y encontró, ¿verdad? Dios le puso otra, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dice, mejor vendámoslo, preservando su vida. Aunque ellos pensaban, nosotros, bueno, de todos lo van a afectar su vida ya, porque lo vendieron a un pueblo enemigo de Dios, los madianitas. Y los madianitas lo vendieron a los egipcios. Y en Egipto, hermanos, fue usado por Dios para revelar el sueño del faraón. ¿Se acuerda de las vacas flacas y las vacas gordas? En donde precisamente venía una etapa de austeridad y de hambre extrema, que no llegó a Egipto precisamente por la buena administración dirigida por Dios de José. Sin embargo, a todo el pueblo, incluyendo a sus hermanos, ¿sí?, a sus 11 hermanos, sí les llegó, al pueblo de Israel sí les llegó. ¿Qué aconteció? Se dieron cuenta que en Egipto había abundancia y fueron a que les ayudaran. Y cuando fueron estos primeros 2 o 3 hermanos, no recuerdo bien la historia en ese respecto, pero llegaron, José sí les conoció, pero no se descubrió. Ellos no le conocieron, él sí los conoció. Y empezó ahí a, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Dios le puso en su corazón que los ayudara, obviamente. Y cuando se les reveló, se le mostró, ¿sí?, ¿qué les dijo? Ustedes no me vendieron, sino fue Dios el que hizo que hicieran todo lo que ustedes llevaron a cabo para preservar la vida de su pueblo. Y hubo un llanto ahí de dolor. Hubo un llanto de arrepentimiento. Hubo un llanto de liberación por la maldad que había en el corazón de los hermanos de José. Pero Dios todo trajo a un fin correcto. Hermanos, Dios aún la maldad de los seres humanos la utiliza para sus beneficios, como lo hizo con Judas. Él decidió voluntariamente entregar al Señor Jesucristo, voluntariamente, nadie le obligó, y el Señor Dios aprovechó precisamente la maldad del corazón, aunque le dio la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo, pero aprovechó la maldad del corazón de Judas para lograr sus propósitos, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, hermanos. Esa es la realidad. De ahí pues, como el Señor Jesucristo, hoy podemos saber ustedes por qué le llaman el león de la tribu de Judá. Jesucristo pues predicó tanto en las sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras. Entre sus discursos, sus grandes enseñanzas, se destaca, por ejemplo, el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Utilizó también parábolas que son ejemplos, ¿sí? Ejemplos, ¿para qué? Para sembrar, para enseñar un principio. Encontramos, por ejemplo, entre las más conocidas, la parábola del sembrador, la del grano de mostaza, del trigo y la cizaña, la oveja perdida, la moneda perdida, el siervo injusto, los obreros de la viña, la de los 2 hijos, los sembradores malvados o los labradores malvados, la de los invitados a la boda, las 10 vírgenes, la de los talentos, la del juicio final. Una de las parábolas más conocidas solamente aparece en el Evangelio de Lucas, que es la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo. En las parábolas, pues, Jesús utilizaba frecuentemente ejemplos o imágenes muy relacionadas en el entorno para dar precisamente un principio, una enseñanza, hermanos. El Señor Jesucristo tuvo enfrentamientos con los fariseos, ese grupo religioso que solamente venía al Señor Jesucristo a lastimarle. Fue el que le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué son sepulcros blanqueados? Bueno, usted sabe que se acostumbra a quienes entierran o ponen en un cementerio, bajan y luego le ponen una lápida, ¿verdad?, de mármol así bonita.
Entonces ustedes parecen como esa lápida bien bonita, mire, blanca de mármol, bien limpiecita, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Así les dijo a los hipócritas, les dijo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque aparentaban piedad, pero realmente no la tenían. Jesús les acusó de su hipocresía, de no cuidar lo más importante de la Torá, que era la justicia, la compasión y la lealtad. Eso es lo que les acusó, hermanos. La autenticidad del mensaje de Jesucristo radicaba, sí, en ese soporte, hermanos, del amor verdadero, pero no solamente del amor a quien te ama, sino el amor a los enemigos. Pero no por causa tuya, sino porque ellos te consideran, para ellos tú eres su enemigo. Entonces el amor a los enemigos. Por eso predicamos la palabra de Dios, hermanos, porque aunque no desean, pues nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Por mandato del Señor. Ese es el amor de Dios. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y que aún siendo pecadores, la iglesia tiene que seguir predicando el evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Precisamente en esa relación estrecha con el Padre Dios, el Señor Jesucristo le llamaba a Padre Dios, le llamaba Abba Padre. ¿Sí? Esa es una expresión en arameo. Milagros relatados en los evangelios, acuérdense que estamos hablando de la vida y obra del Señor Jesucristo. Los evangelios pues narran un total de alrededor de 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 expulsiones de demonios, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural, como por ejemplo la multiplicación de los panes, 3 signos extraordinarios, ¿sí? Los evangelios narran las siguientes curaciones milagrosas obradas por Jesús. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque me he encontrado en las redes sociales de un personaje muy bravo que tiene cuernos. El toro. Que usted ya sabe cómo defienden que Pedro pues fue el primer papa. Y que fue célibe también, igual que pues como deben de ser los personajes estos. Hermanos, pues este personaje una vez dijo que Pedro tiene suegra. Sí, tuvo suegra, pero no se casó. O sea, tú dices, o sea, ¿hay alguien ahí? Pum, se oye así, en eco, pum, pum. Hermanos, si sanó a la de fiebre la suegra de Pedro, pues es que estaba casado Pedro. ¿O no? O se necesita otra explicación. Digo, pues le voy a que mandarle una cartita. Sanó a un leproso Galileo. Sanó al paralítico de Capernaum. Sanó a un hombre de la mano seca. Sanó a una mujer que padecía flujo. Salió a un sordomudo diciéndole éfata, o sea, ábrete, sí, con los dedos así del oído. Sanó a un ciego de Betsaida poniéndole saliva en los ojos, haciendo lodo con la saliva. Gloria a Dios que estaba ciego, si no hubiera dicho, ¿qué pasó? Sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. Sanó a distancia al siervo del centurión. Sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Sanó a un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Alguien que acumulaba agua, estaba hinchado de agua. Sanó, escuche bien lo que le voy a decir. Sanó a 10 leprosos. Pero aquí también hago un paréntesis, iglesia. Sanó a ¿cuántos leprosos? A 10. Pero solo uno fue salvo. Solo uno fue salvo. Algunas personas no quieren nada con Dios, pero sí quieren sanar de sus cuestiones físicas. Hermanos, ¿de qué sirve si ganare todo el mundo y perdiere mi alma? ¿De qué sirve que sanara mi cuerpo y mi alma sigue siendo enferma por el pecado? Eso es lo más importante y trascendental. Eso es lo que desea el Señor Jesucristo para toda vida, hermanos. Si ya, como añadidura, sana físicamente, gloria a Dios, pero lo más importante es que seamos sanados espiritualmente como cada uno de nosotros lo hemos recibido esa sanidad ya, hermanos. Pregunto, ¿ya recibió la sanidad del Señor Jesucristo espiritualmente? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sanó la oreja de un siervo del sumo sacerdote cuando Pedro, ¿sí?
Jesucristo, iglesia, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso que perdonó pecados, dando testimonio de quién era en realidad. Y muchos creyeron en Él, pero muchos también lo rechazaron al grado de odiarlo hasta la muerte. La ley decía que al menos debías traer 2 o 3 testigos, pero Satanás, ¿sí?, que gobernaba el corazón de aquellos malvados en aquel tiempo, no solo juntó 2 o 3 testigos, sino conformó o juntó una turba, ¿sí?, de personas que quisieron o buscaron afectar la vida del Señor Jesucristo. Estas personas hasta enviaron cartas de aquí para allá y de allá para acá para acusarle. Sí, una turba, no solamente 2, 3, una turba de mentirosos. No hay duda, iglesia, que la maldad se manifiesta muy claramente, pero el Señor Dios utiliza esa maldad también para su honra y para su gloria, para lograr sus propósitos. Esa es la realidad, iglesia. Jesucristo, pues, cumplió su propósito, aún, como le digo, aprovechando la maldad voluntaria, porque es voluntaria, de cada ser humano que le acusó falsamente, que le vituperó, que le señaló con el dedo acusador del mismo Satanás. Pero Jesucristo venció. Y no solo eso, nos hizo más que vencedores a nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Él peleó la buena batalla, Él ganó y nosotros, hermanos, recibimos esa victoria. Su obra, pues, se consumó tal y como fue establecida por el Padre y con el propósito de darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Aunque toda la Escritura habla de Jesucristo, por eso se escogió también Mateo, porque es el evangelio en donde comienza precisamente con la palabra Jesucristo. ¿Sí? Genealogía de Jesucristo. Así, hermanos. Concluimos, iglesia. La vida y obra del Señor Jesucristo se caracterizan por el amor genuino y verdadero del Padre. Se caracterizan por una justicia perfecta. Se caracterizan por el perdón y la redención de las almas. La promesa de su llegada como el Mesías fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Durante su vida y desde niño dio testimonio del Padre y sus características fueron únicas, manifestándose cada día con más claridad. Realizó numerosos milagros, sanando enfermos, multiplicando el alimento y resucitando a algunos muertos. El momento culminante de la vida del Señor Jesucristo fue su sacrificio expiatorio, redimiendo a todo ser humano de sus pecados. Pero es necesario, para recibir esta grande bendición, es necesario creer, ¿sí?, obedecer y totalmente tener en nuestro corazón, hermanos, sus principios y dar fruto que Él espera. Creer en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. La vida del Señor Jesucristo trae vida eterna a todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Una vez más lo repito. La vida del Señor Jesucristo trae vida eterna a todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes aún tiene dudas de su salvación? ¿Alguno de ustedes aún tiene dudas de que si muere, cuál será su destino? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y todos, para que si hay alguna persona que no ha entregado su corazón a Cristo verdadera y genuinamente, hoy lo haga, pero que nosotros también nos unamos, ¿sí?, y demos gracias a Dios por lo que ya recibimos. Pero que si hay personas que no lo han hecho, puedan unirse también, ¿sí?, y dar gracias a Dios. Repita conmigo todos que podamos escuchar. Señor mi Dios, estamos delante de tu presencia para confesarte que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso en este momento, yo te abro mi corazón y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo confieso que Él murió en la cruz para darme vida eterna. Yo confieso
que Él puede perdonar mi pecado. Yo recibo tu perdón. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por bendecir mi vida. Gracias, Padre, por darme esta nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La vida del Señor Jesucristo trae vida eterna a todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador y permanece toda su vida obedeciendo su voluntad. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Tome su lugar y nos va